Para primer debate al proyecto de acuerdo 338 del año 2019. Vamos a hacer a manera de introducción un tema que para mí es muy importante y de alta discusión, porque si no tenemos absoluta claridad o comprensión de qué es la calidad de vida para nosotros y para el gobierno, difícilmente uno puede construir una idea de un ordenamiento territorial para la calidad de vida, que es precisamente, entre otros elementos, lo que no se encuentra en la iniciativa del gobierno. Una visión general atendiendo a una revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial. La visión del proyecto de revisión del POT es supuestamente mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Lo expresa el gobierno. Sin embargo, de acuerdo con el artículo 45 del proyecto de acuerdo sobre la llamada estructura ambiental y de espacio público, uno de los principales cambios que expone esta iniciativa del gobierno es la eliminación de la estructura ecológica principal como principal sustrato o base para el ordenamiento de la ciudad y se equipara con otros elementos del espacio público como parques, zonas verdes, plazas, plazoletas, etcétera, brindando la misma relevancia a los elementos naturales y artificiales del territorio, creando una gran variedad de usos que van desde la conservación hasta la circulación o recreación. Con ello, una simple lectura de los documentos que soportan el proyecto de revisión del Plan de Ordenamiento Territorial da cuenta de la incoherencia de sus postulados. Por un lado, plantea como visión del ordenamiento territorial de la ciudad el mejoramiento de la calidad de vida a través primordialmente del incremento de la cantidad y calidad de elementos ambientales, pero por otra, al momento de definir las acciones concretas sobre el territorio, pretende dar los mismos tratamientos a la estructura ecológica principal que a los demás elementos del espacio público, como por ejemplo un parque o una plazoleta, así como urbanizar las zonas de amortiguación, como las rondas de los ríos y los humedales, con lo que es claro que la supuesta motivación del proyecto, mejorar la calidad de vida de los bogotanos, nada tiene que ver con sus verdaderos fines, que podrán ser urbanísticos, de generación de mercado u otros, pero no corresponde a lo plasmado en la visión que debe tener el ordenamiento del territorio. Vamos a hablar un poco también de los objetivos de desarrollo sostenible que para nosotros son vitales en la construcción de una propuesta de esta magnitud. Ahí están los objetivos del desarrollo sostenible, entre otros, salud y bienestar, disminución de la pobreza, mejor salud, ruralidad, educación para disminuir las desigualdades, protección y consumo responsable, etcétera. Esos objetivos del desarrollo sostenible nos ayudan a manifestar lo siguiente: el proyecto no se ajusta a los objetivos de desarrollo sostenible, cuando los objetivos de desarrollo sostenible hacen parte de la constitucionalidad ya del país.
y de normas del orden legal, que según las Naciones Unidas son un llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para el año 2030, y se basan en 3 pilares fundamentales que son el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente. En otras palabras, estos objetivos son una guía obligada para los estados, para la toma de decisiones, en donde se debe respetar obligatoriamente la protección del medio ambiente en el marco del desarrollo económico y social de los países, es decir, hay que proteger los derechos de las futuras generaciones. El proyecto de acuerdo de revisión del Plan de Ordenamiento Territorial, enseguida únicamente nos vamos a referir al POT, en sus proyectos estructurantes de crecimiento, Ciudad Norte, Ciudad Río, Ciudad Lagos de Tunjuelo y Ciudad Usme, proyectan una expansión urbana sobre suelos de protección ambiental. Proyectan una expansión urbana sobre suelos de protección ambiental, cosa que el gobierno y seguramente los 2 ponentes anteriores también han dejado entrever que no pasa absolutamente nada. Claro que sí pasa. Bien por contener áreas protegidas del orden distrital o por encontrarse dentro de la zona de manejo y preservación ambiental, las zonas de manejo y protección ambiental como la del río Bogotá, entre otros, lo que evidentemente contraría el espíritu y las directrices de los objetivos de desarrollo sostenible. El objetivo de desarrollo sostenible número 11 hay que tenerlo a consideración y a prueba en este debate. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Este objetivo no se cumple en el plan de desarrollo, en el plan de ordenamiento territorial. Por lo menos la ejecución de este objetivo debería estar claramente detallada en los mencionados proyectos estratégicos del crecimiento de ciudad. En estos, la modificación del suelo rural a suelo de expansión urbana, que sí se da en este plan de ordenamiento territorial, no como lo han querido manifestar, que no hay afectación del suelo rural. Se pasa de suelo rural a suelo de expansión urbana, es una característica fundamental que permite a la administración identificar áreas extensas de terreno edificable, sin observar las variables y metas propias de ese objetivo número 11, como por ejemplo que la garantía de la oferta de vivienda sea segura para la ciudadanía, y más adelante lo vamos a demostrar. Lo que se quiere ofertar como vivienda segura no hay tal, solo vamos a ir recordando dónde se quiere construir esa vivienda, principalmente para las familias más pobres de la ciudad de Bogotá. En otras palabras, la existencia de suelo rural no urbanizable no responde a un querer caprichoso particular, sino a una realidad ambiental que está fuertemente determinada por la morfología propia del territorio, bien sea porque se trata de zonas inundables propias de las áreas protegidas del nivel distrital, como el caso de los humedales, o bien sea porque se trate de zonas que también tienen un riesgo histórico de inundación por lluvias torrenciales o desbordamiento de los caudales de los ríos, lo que supone que el enfoque observado por la administración
para modificar la clasificación del suelo en este tipo de zonas con la finalidad de edificar no corresponde a una de las principales metas del objetivo número 11, que es la seguridad de la vivienda. Bajo un escenario de cambio climático que para algunos también es caprichoso o es literatura, es totalmente irresponsable disminuir la condición de amenaza y de riesgo, porque la disminuyeron, la amenaza de riesgo por desbordamiento e inundación en distintas zonas de la ciudad, además de eliminar la zona de manejo y preservación del río Bogotá para habilitar suelo de expansión y promover desarrollos urbanísticos, exponiendo a un gran número de personas a los impactos que se pueden derivar de los extremos climáticos. Seguimos sobre esa meta de las ciudades y comunidades sostenibles. Como se puede ver ahí, bueno, seguramente lo leo, no se ve muy bien por el tamaño de la letra. La meta número 11 de las ciudades y comunidades sostenibles dice, de aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos humanos que adopten e implementen políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres. Como se puede ver en esa meta del comentado objetivo, es que las ciudades aumentan los niveles de resiliencia ante los desastres, por lo que es importante mencionar que así el proyecto contemple todo un capítulo dedicado a la resiliencia, porque lo tiene, gestión del cambio climático y gestión del riesgo en los capítulos 3, título 2, libro 1, las acciones puntuales que se contemplan tanto para la mitigación del cambio climático como para la adaptación territorial al mismo son superfluas y contradictorias. En estas, el proyecto contempla una redacción con la que intenta descrestar a los lectores al plantear acciones como el manejo y la conservación de los ecosistemas en el artículo 38.1, el manejo integral del recurso único 38.2 o la implementación de sectores de protección por riesgo, artículo 38.4. Pero todo eso se vuelve letra muerta frente a los grandes proyectos a realizarse en el suelo de expansión urbana, en donde la protección de los ecosistemas, del recurso hídrico y de los sueños de protección sucumben ante el apetito urbanizador del distrito. Igual situación se advierte en las pretendidas medidas de reducción de vulnerabilidad hídrica de la ciudad, de los cuales el proyecto hábilmente plantea en el artículo 40.2, abro comillas, protección, conservación y restauración de las áreas de recarga de los acuíferos presentes en el Distrito Capital y de los niveles subsiguientes, las cuales están presentes en las áreas de estructura ambiental y de espacio público, como ya lo dijimos, equipara la estructura ecológica principal con otros elementos del espacio público como parques, zonas verdes, plazas y plazoletas, etcétera. Vamos a hablar de un tema también para decir que este no es un plan de ordenamiento territorial para mejorar la calidad de vida. Vamos a un tema de amplia discusión en el Consejo, en la ciudad, incluso de controversia, de ideas desiguales, de ideas distintas,
frente a lo que se ha venido conociendo como la desprotección del arbolado de la ciudad de Bogotá, para no decir de la tala indiscriminada de árboles que tanto le disgusta a algunos funcionarios del gobierno y que le disgusta también a algunos concejales afectos al gobierno de Enrique Peñalosa. Ahí hay una diapositiva donde nos dice cuál es el déficit arbóreo de la ciudad y qué es lo que debiera tenerse en materia del arbolado frente a la población que vive en la capital del país. Como se puede ver ahí, Bogotá es una ciudad altamente contaminada, con un déficit arbóreo importante, en tanto el promedio de árboles por habitantes es de 0.16 según datos oficiales de información para la gestión del arbolado urbano SIGAU, lo que supone que incluso lejos de cumplir los parámetros de la Organización Mundial de la Salud, que hablan de al menos un árbol por cada 3 habitantes, por lo que es forzoso preguntarse en esta presentación de esta ponencia, ¿cómo mide la administración distrital la calidad de vida de los bogotanos? Teniendo esta aseveración que yo estoy haciendo en materia de contaminación ambiental versus lo que ellos quieren manifestar como calidad de vida. Otra pregunta, ¿debemos utilizar y urbanizar los suelos de protección a costa de acabar con la estructura ecológica principal vigente para mejorar la calidad de vida, según el gobierno, para mejorar la calidad de vida en la ciudad? ¿Es la naturaleza la llamada a potenciar, según el gobierno, la calidad de vida en Bogotá? ¿O es el cemento, que es lo que ellos han venido desarrollando en estos 3 años y un poco más de su mandato? Es claro entonces que la calidad de vida ni siquiera se está enmarcando dentro de lo plasmado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta increíble pero cierta incongruencia entre la motivación del proyecto de revisión del plan y los programas, proyectos y acciones concretos que se pretenden realizar sobre el territorio es un llamado urgente de atención, colegas, al Consejo de Bogotá, para que no se tome a la ligera el estudio de esta propuesta del gobierno capitalino, pues queda demostrado que al diferir sustancialmente la motivación del proyecto con las finalidades y consecuencias de los proyectos que están llamados a materializarlos, la administración distrital pretende inducir al error al cabildo para que apruebe un proyecto cuya memoria justificativa, documentos, soportes y postulados generales demuestran una utopía, una ciudad soñada donde todo es perfecto, pero cuyos proyectos de desarrollo, aquellos que efectivamente se realizarán sobre el territorio capitalino, distan mucho de la realidad, intervienen la estructura ecológica principal actual, generando daños y perjuicios irreparables y sin lugar a dudas dista mucho de lograr conseguir su visión, es decir, mejorar la calidad de vida de los bogotanos. Yo diría, está totalmente del otro lado. No hay nada para mejorar la calidad de vida de los bogotanos. Si quiere, presidente, anunciar el registro de concejales. Continúa. Gracias. ¿Se hidrató un honorario concejal? Bien hidratado. De a poquito duramos más. Bueno, continuamos. Esta es una diapositiva para mí muy diciente, que tiene que ver con la concertación ambiental. Ahí hay una fotografía
que me ha llamado mucho la atención. Ahora de marzo del 2019, están muy pispos, muy elegantes, muy bien acorbatados. Yo no critico eso, lo estoy sencillamente mencionando. Yo también a veces me coloco corbata, ¿no? Solamente para mencionarlo, porque seguramente los que están atrás pues no tienen la visión que yo tengo acá. El señor alcalde, Enrique Peñalosa, el señor doctor Néstor Franco, director de la CAR, el señor secretario distrital de Ambiente, el doctor Francisco Cruz, en una foto tomada en la gobernación de Cundinamarca, sobre lo que se ha dado por llamar la concertación ambiental a instancias de unas entidades del orden territorial y del orden distrital. La Ley 388 de 1997, en su artículo 24, establece que la concertación con las autoridades ambientales es requisito para la presentación del proyecto de revisión del POT. Eso es obligatorio, eso es de la ley, yo no estoy contradiciendo ahorita la ley. Sin embargo, durante la presente administración, la Secretaría de Ambiente se ha dedicado sistemáticamente, a derogar múltiples actos administrativos que buscaban evitar daños ambientales en el territorio a través de la implementación de medidas preventivas. El ejemplo más claro es el de Cerro Seco, a través de la derogación de la resolución 1197 del año 2013. En este tema he estado muy interesado, lo he escuchado, al doctor Flores, para comentarle que del joven que usted se refiere es un colega, un maestro de Ciudad Bolívar, que vive y que trabaja allá en Potosí, donde uno sale a los ventanales y ve ese cerro hermosísimo, con el árbol único que está ahí, para unos el árbol del ahorcado, para otros el árbol de la vida. Así las cosas, oído lo que acabo de decir, la Secretaría de Ambiente sistemáticamente ha sacado de la normatividad de Bogotá normas que querían evitar los daños ambientales. Se dedicó a eso y doy un ejemplo, nada más, ahorita en desarrollo de la ponencia sabrán ustedes escuchar otros. Doy ese ejemplo nada más para derogar una resolución que indudablemente va a afectar lo que los habitantes de ese territorio de Ciudad Bolívar no quieren que se afecte, como es Cerro Seco. Así las cosas, es absurdo pensar que esa misma Secretaría cambiará su línea de actuación, en la que ha permitido el endurecimiento de áreas protegidas. Eso ha garantizado la Secretaría de Ambiente, doctor Ramírez. La tala indiscriminada de árboles, es decir, la disminución del arbolado en la ciudad de Bogotá, que han afectado la estructura ecológica principal, por lo que es más evidente que esa concertación ambiental, aun cuando es legal, esa concertación ilegal, no es objetiva, no es objetiva. Yo podría decir que el señor secretario de Ambiente debiera de haberse separado, al menos en ese escenario de la concertación ambiental, entre la alcaldía, la CAR y la Secretaría de Ambiente, por las razones que estoy manifestando. El caso de la Corporación Autónoma CAR es exactamente igual. Para nadie es un secreto que el doctor Franco, su director, fue recusado por la Veeduría Ciudadana para la protección de la Reserva Forestal Regional Productora Tomás Van der Hamen. Fue recusado por un posible conflicto de intereses para participar en la firma del acta de concertación con el distrito, actuación que incluso fue cuestionada por la Procuraduría General de la Nación, quien pidió a la CAR las pruebas de dicha situación, pero no fue atendida por el ente ambiental.
Por todo esto, yo tengo que manifestar de manera tranquila. Por todo esto, es evidente que la concertación ambiental no es objetiva, no fue objetiva. Es una concertación de yo con yo. Personas que se debieran de haber separado, al menos por ese hecho concreto, de esta denominada concertación ambiental. Es decir, se da entre los mismos que están defendiendo una política, pero más que ello, porque hay unas situaciones evidentes que han demostrado que sus actuaciones están en contra, mínimo, de la estructura ecológica principal de la ciudad. Con estas actuaciones el distrito viola el principio de regresión ambiental que según la academia implica la limitación de los poderes públicos de disminuir o afectar de manera significativa el nivel de protección ambiental alcanzado, salvo que esté absoluta y debidamente justificado. También viola el principio de rigor subsidiario. En el mismo sentido implica que las normas y medidas de política ambiental pueden hacerse sucesivamente más rigurosas y restrictivas, pero nunca más flexibles o permisivas por parte de las autoridades ambientales. En otras palabras, la protección ambiental siempre debe tender a ser más fuerte, más estricta, pero nunca más flexible. Así lo expresa Ángela María Maya Arias de la Universidad Externado de Colombia. En este caso, la Secretaría de Ambiente se ha dedicado a eliminar medidas de protección ambiental en el distrito, además del comentado caso de Cerro Seco. Otros ejemplos son la modificación de la política distrital de humedales, también lo hizo, para permitir la recreación activa en estas áreas protegidas, la derogación de la resolución 835 del año 2015, que declaraba terrenos de utilidad pública e interés social al interior de la reserva Tomás Van der Hamen, entre otros, lo que demuestra que el distrito ha venido siendo menos riguroso en sus medidas de protección y ha disminuido los niveles de protección ambiental que se tenían con anterioridad al 1 de enero del año 2019. Bueno, esos son algunos elementos que a manera de introducción he considerado oportunos manifestarlos.